24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Fuerte golpe al narcotráfico este fin de semana en el puerto marítimo de Guayaquil. La policía decomisó 6 toneladas de cocaína que pretendía ser enviada a México. Hay 2 personas que están detenidas. Son las 6 toneladas de droga valoradas en $91 millones en México, hasta donde pretendía llegar vía marítima, saliendo desde el puerto de Guayaquil. Uno de los canes, del momento que se realizaba el registro técnico, dio positivo para este tipo de carga. El momento que se realizó la inspección, se encontraron las 6 toneladas. Datos de los agentes antinarcóticos de Ecuador señalan que el cargamento debía arribar en Puerto Ensenada, que se localiza en la esquina noroeste de México, en el estado de Baja California, punto estratégico en la cuenca del Pacífico, a solo 110 kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos en Norteamérica, donde el valor de esta droga es de $244 millones. Son varias estrategias y varios controles, circuitos en series que maneja la Policía Nacional. Uno de ellos son los escáneres, otra de esas técnicas es la perfilación de las personas, de los contenedores, y otra es la utilización de los canes detectores. Triste amanecer, así es denominado este fuerte golpe al narcotráfico ejecutado por la Policía Nacional, donde hallaron los 6.101 paquetes de droga, ocultos entre polietileno de alta densidad. Dentro de estos sacos de yute estaba la sustancia envueltas en paquetes tipo ladrillo. El modus operandi, transportar la sustancia catalogada sujeta a fiscalización mediante la utilización de carga contenerizada, es decir, al interior del contenedor, para el ocultamiento del alcaloide y evadir los organismos de control mediante la modalidad de contaminación en medio del producto. La Policía Nacional detalla que en lo que va del año van decomisando 43 toneladas 300 kilos de clorhidrato de cocaína a nivel nacional. En este operativo, además, los agentes llegaron a la bodega de donde salió el contenedor, ubicada en el norte del puerto principal. En ese punto, 2 sujetos fueron aprehendidos: Marcos Luis Bolaños Gorotiza y Franklin Raúl Llanes Mata, este último con 5 antecedentes penales. Estas labores se suman a las realizadas también el domingo 18 de febrero, cuando la policía incautó 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, que también tenía como destino final el territorio mexicano. Esta fue incautada a 100.000 millas náuticas al noroeste de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. El cantón en Playas, en la provincia del Guayas, nuevamente quedó bajo el agua después de la fuerte lluvia que se registró en las últimas horas. Decenas de barrios y centenares de familias resultaron afectadas. En el Cantón General Villamil Playas, las calles amanecieron convertidas en ríos. Las lluvias del domingo, sumadas a las de la mañana de este lunes, generaron acumulación de agua en varios sectores. Desde el aire, manzanas enteras lucían anegadas. En el barrio Altamira, un niño usaba un bote para cruzar la calle, al tiempo que un morador no tuvo más opción que mojarse, puesto que el agua llegaba hasta el metro de altura, por lo que algunos ciudadanos se quedaron encerrados en sus casas. Ya tenemos ya 18 años aquí destapando esto, ya seguimos, y no hay solución para aquí en esto, caballero, como usted puede ver. Tenemos que estar encerradita. Hoy día amanecimos con el agua hasta acá arriba, se me ha mojado un poco de ropa mía. Aquí en la ciudadela Enrique Torbay, incluso la situación es más crítica, debido a que el desbordamiento del río Arenas ha ocasionado que la corriente de este afluente ingrese hasta las casas. En este barrio algunos moradores hacían hasta lo imposible para evitar que el agua siga ingresando a sus viviendas, pero todo intento era fallido. Porque todo se me ha llenado de agua, todo. Hoy día no sé mismo a dónde mismo iremos a terminar todos aquí. Tuvimos en tiempo de sequía, que es donde las autoridades deberían hacer un plan de evacuación, un plan de emergencia para los habitantes, pero nos damos cuenta de que no es así. Otros barrios afectados por las lluvias fueron Playas 2, Guayaquil, 15 de agosto y Aguas Verdes. Hace una semana el Cantón Playas fue declarado en emergencia, luego de que al menos 10 sectores se inundaran por las fuertes lluvias. Hasta el cierre de este reportaje, las inundaciones continuaban. Y tras 15 horas de lluvias, varios cantones de las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo quedaron inundadas. El temporal invernal deja un fallecido y al menos 20 emergencias debido a socavones y hundimientos.
La falta de recolección de basura y la poca responsabilidad de la ciudadanía con sus desechos hicieron que Durán, luego de la lluvia registrada desde la noche de este domingo hasta la mañana de este lunes, luzca así, anegado. Las más de 15 horas de lluvia dejaron bajo el agua zonas como Valparaíso 2, Una Sola Fuerza, Gregorio 2 y la segunda y cuarta etapa del Recreo. Tengo viviendo aquí muchos años y siempre ha sido así. En el puerto principal, en cambio, 47 zonas inundaron. El fuerte temporal invernal sumado a la presencia del evento de El Niño provocó que Guayaquil acumulara cerca de 180 litros de agua por metro cuadrado. Los sectores más afectados y que fueron intervenidos con prioridad fueron Mucholote, etapa 1, Samanes 1, Alborada, parroquias Pozorca y Progreso. Las precipitaciones también complicaron el tráfico vehicular. La Autoridad de Tránsito Municipal reportó un accidente en la vía perimetral. Asimismo, se dio a conocer la caída de un árbol en las Orquídeas que dejó sin luz a varias familias. En la provincia de Esmeraldas, específicamente en el cantón Muisne, desbordamiento de 2 ríos dejó incomunicadas a comunidades como San Gregorio, El Salto, San Jacinto y Estero de Plátano. En total, 30 familias están damnificadas y más de 1000 hectáreas de cultivo quedaron afectadas. Este mismo panorama también se repite en Pedernales y Atacames, que registran hundimientos y socavones. En Santo Domingo de los Áchilas, debido a las condiciones climáticas, el conductor de una ambulancia del Ministerio de Salud Pública falleció tras caer a un socavón que se produjo en la vía La Concordia Puerto Nuevo. Venía atendiendo una emergencia de la parte de Monterrey, la cual pues al momento de querer avanzar pues le agarra el socavón y caen. Por esta misma razón se cerró el kilómetro 83 de la vía Aloac-Santo Domingo. El eco de las precipitaciones de igual forma se sintió en la provincia de Los Ríos, en Babahoyo. Aquí zonas agrícolas de la parroquia Febres Cordero están inundadas. Los moradores afirman que el malestar es el mismo cada año. Desesperación y todo porque tuvimos que sacar los bebés rapiditos y todo aquí pasó rápido. En tanto que en la provincia de Manabí, 4 localidades fueron las más afectadas. Chone, una de ellas. Aquí 30 familias fueron evacuadas. Puerto López, Flavio Alfaro y Jama también se encuentran limitadas por el estancamiento de las aguas. Y el paso vehicular por la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal es intermitente debido a constantes deslizamientos. Tras las intensas lluvias, cerca de 10 horas se mantuvo cerrada esta carretera que conecta a Cuenca con la provincia del Guayas. Decenas de usuarios se vieron afectados por el cierre de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones bloqueó la vía en el kilómetro 90 desde las 5 de la mañana de este lunes. Tengo una carrera al aeropuerto, tengo el vuelo. ¿Y a qué horas tenía que estar por ahí? A la 1. Se va a perder el vuelo. Y esperar sentados porque no nos queda más. Si vamos regresando igual. Vuelta nos toca volver, a lo mejor vuelta, cuando volvamos vuelta ya será tu paso. En horas de la mañana un vehículo se quedó atrapado en este sector debido al deslizamiento de una gran cantidad de material hacia la mesa de la vía. El carro fue sacado, no se reportaron personas heridas. El domingo en la tarde se presentaron los primeros problemas. En este mismo sector, un cabezal también se quedó atrapado. Nosotros como transportistas sufrimos a diario este tipo de inconvenientes. Recién a la 1 de la tarde, 8 horas después del cierre de la vía, llegó maquinaria para limpiar los cerca de 2000 metros cúbicos de material. Contradictoriamente, uno de los equipos camineros lo hizo sin operador, lo que provocó molestia entre los usuarios. Veo una irresponsabilidad porque veo una máquina botada ahí, pero no hay chofer. Para la tarde, 2 máquinas de la prefectura y del municipio de Cuenca trabajan en la zona. Sin embargo, por las constantes lluvias no se garantiza el paso, por la caída constante de material. Únicamente los residentes que viven antes de Molleturo podrán pasar. La recomendación de los técnicos es que en la noche se cierre completamente la vía, y es que desde el kilómetro 89 hasta el 105 los derrumbes son constantes, más ahora por el temporal. Bueno, y 17 eventos peligrosos se presentaron a nivel país desde el 17 de febrero a la fecha por las fuertes lluvias en los últimos 2 días. Esto según la Secretaría de Gestión de Riesgos. María Mercedes Pesantes nos tiene más detalles.
¿Qué tal? Así es. La semana pasada el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI y el Comité ERFEN emitieron un pronóstico que detallaba que en el país se presentarían lluvias intensas entre el 17 y 22 de febrero. De ahí que la Secretaría de Gestión de Riesgos a partir del 17 de febrero a la fecha indica que se han presentado 17 eventos peligrosos a nivel nacional producto de las fuertes precipitaciones. 4 inundaciones, 9 deslizamientos, un hundimiento, un vendaval, un colapso estructural y un socavamiento. Eventos que dejan, preste mucha atención, una persona fallecida, 2 heridas, 8 viviendas afectadas y 8 familias damnificadas, siendo las provincias más afectadas en la costa, Esmeraldas, Manabí, Guayas. Revisemos también en la sierra, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y en la región amazónica, Napo, Pastaza y también nuestras Islas Galápagos. En la Concordia, específicamente en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, se registró una precipitación récord de 239.4 milímetros en 24 horas. Antes de esto, la precipitación más fuerte en este cantón se registró en el año 1987, cuando fue de 167.2 milímetros. De ahí que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI indica que estas lluvias no son propias de una época invernal normal, pues se le suman 2 factores más: las condiciones locales termodinámicas y el calentamiento en las costas por el fenómeno de El Niño. Y para estas próximas horas, presten mucha atención, se esperan lluvias de alta intensidad en la parte sur de Guayas, en El Oro y en Loja, donde podrían presentarse precipitaciones de entre 32 a 70 milímetros. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes. Las Fuerzas Armadas desarrollan una limpieza total y suspenden los privilegios en la cárcel del Inca en Quito. Un equipo de 24 horas ingresó al centro para evidenciar la situación. Bajo estrictas medidas de seguridad, cumpliendo con los filtros militares y policiales, ingresamos este lunes a la cárcel del Inca para ver los avances del mega operativo que se desarrolla en este centro carcelario desde el pasado viernes. En el primer acceso nos encontramos con la acumulación de basura, colchones, armarios y ropa que se extrajo de todas las celdas durante estos 3 días. Cantidad de madera que tienen al interior de los pabellones, como armarios, mesas en las que no están autorizados, teníamos que evacuarlos del centro de privación de libertad. Las autoridades militares han dispuesto a los mismos privados de libertad desarrollar actividades de limpieza también en las zonas administrativas, baños y corredores de este centro penitenciario. En este levantamiento se ha logrado decomisar durante estos días cientos de armas blancas, celulares, electrodomésticos, droga y conexiones clandestinas de internet. Además, se dispuso suspender algunos privilegios que existían en este centro. Asimismo, durante el día, los alrededor de 1.200 privados de libertad que se levantan a las 5 de la mañana deben cumplir con las actividades físicas que les disponen las fuerzas del orden. Pues hemos decidido darles un poco de flexibilidad en la situación de física, un poco de ejercicio. 800 militares y 300 policías están hecho cargo del control de este centro. Los guías penitenciarios, mientras tanto, apoyan desde la parte externa en el tema logístico. Posteriormente, las Fuerzas Armadas entregarán el control al SNAI. Y la intervención en la cárcel de Tulcán delata lujos y privilegios para ciertos reclusos que purgan penas por homicidio. El bloque de seguridad continúa decomisando drogas y objetos prohibidos en los pabellones de hombres y de mujeres. Es la imagen interna del Centro de Privación de Libertad de Tulcán, luego de 3 días de iniciada la intervención por 480 policías y militares encargados de asumir la seguridad interna y externa para instaurar el orden tanto en el pabellón de hombres como de mujeres. La planificación está para permanecer aproximadamente una semana aquí más, verificando
registrando. La cantidad de objetos prohibidos decomisados en techos y paredes con caletas aumenta cada día, delatando la vulnerabilidad de los filtros de seguridad para abastecer a los reclusos. Decomisados 112 teléfonos celulares, 70 accesorios de celular, $200.85, 3 tablets, un módem, 15 artículos electrónicos, 15 objetos cortopunzantes, 500 gramos de marihuana. Pero eso no es todo. Los uniformados evidenciaron el privilegio con el que contaba alias Chucky, detenido por el delito de femicidio, que purgaba su pena con lujos en una celda VIP. Estos celdas tenían luces LED, estos celdas tenían interruptores touch. En una celda en particular se encontró perfumes de marca. El aseo y mantenimiento de pasillos, patios y celdas está a cargo de los mismos reclusos, que cumplen una rutina distinta a raíz de la intervención. Realizar la izada de la bandera con su himno nacional, de ahí proceden a realizar la actividad física. Pese a la dotación de provisiones, familiares de los PPLs denuncian tras cámaras el cobro de $10 por funcionarios del SNAI para alimentación. Por ello, Fuerzas Armadas vigila que todos cuenten con sus 3 comidas diarias. Y en el marco de una comparecencia en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, la canciller Gabriela Sommerfield anunció que Ecuador no entregará armamento bélico ruso a Estados Unidos. Sommerfield dijo que este anuncio no incidió en las exportaciones y aclaró que la sanción impuesta por Rusia sobre el banano afectó a 5 fincas en particular. Escuchemos. El Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias. 99.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Seguimos, amigos, la lista de procesados en el caso Encuentro se engrosó. Esta tarde la Fiscalía vinculó a 2 mujeres como presuntas autoras del delito de delincuencia organizada. El juez dictó prisión preventiva en su contra. Karen Cornejo y Erika Farías, 2 jóvenes empresarias del sector eléctrico, fueron vinculadas la tarde de este lunes al proceso de delincuencia organizada en el denominado caso Encuentro. Según detalló la fiscal María Luzmila Yugya, las mujeres habrían sido beneficiadas con la adjudicación irregular de millonarios contratos con la empresa pública CENEL. Su nexo con la estructura delictiva habría sido Leonardo Cortázar, a quien presuntamente le entregaban los réditos económicos y estos dineros luego llegaban a manos de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Rubén Cherres, asesinado en marzo de 2023. Las empresas estuvieron dentro de un proceso de adjudicación y los consorcios que ganaron estos contratos fueron adjudicados de manera legal y lícita. Otro de los indicios mostrados por la Fiscalía fue el resultado de un allanamiento realizado en la casa de Cornejo. Allí se incautó su celular, en donde se encontró varios chats, pero la defensa sostiene que las mujeres ni siquiera conocen a los otros procesados. Tanto Erika Farías como Karen Cornejo no conocen a Cortázar. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por considerar que las mujeres tienen los medios económicos suficientes para fugar. El juez aceptó el pedido y ordenó su captura. En total son 10 personas procesadas en este caso. 2 están prófugas y una, Hernán Luque, expresidente de EMCO, en proceso de extradición. Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extenderá hasta el 22 de marzo. La excomandante de la policía, Tanya Varela, se desmarcó de los señalamientos del informe del ex Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el caso León de Troya, donde se asegura que Varela habría facilitado las operaciones de la mafia albanesa en el país. En la misiva, la excomandante de la policía señala: desconozco si los hechos a los que pretenden asociarme son reales, eso se lo debemos dejar a las autoridades competentes, pero jamás podrán vincularme de ninguna manera a ningún acto irregular en beneficio de organizaciones delincuenciales a las que yo he combatido durante mi vida profesional. Hasta la fecha no se ha requerido mi comparecencia en el marco de ninguna investigación y si las autoridades me requirieran, estaré presta a comparecer.
Atención, la Corte Nacional de Justicia informa que México ha negado la extradición de Jorge Cherres. Cherres es involucrado en la estafa del ISPOL. Esa imagen no corresponde a Jorge Cherres, involucrado en el caso del ISPOL, la estafa del ISPOL. Según un comunicado de la Corte Nacional de Justicia, el gobierno mexicano fundamenta en que no existe un tipo penal en su país equivalente al que se sigue en el Ecuador. La Corte Nacional asegura que con esta negativa ha concluido el proceso de extradición de Jorge Cherres de manera definitiva. Y la Asamblea no tiene fecha para retomar el segundo debate del paquete de reformas al COIP. Las bancadas se reúnen para encontrar acuerdos y que por lo menos se logre el incremento de penas y la inclusión de nuevos tipos penales. Fecha tentativa para que el Pleno de la Asamblea reinstale la sesión en la que no se llegó a acuerdos alrededor de las reformas al Código Penal. Las bancadas políticas adelantan el trabajo para encontrar un punto medio y que se logren los votos para la parte medular de ese paquete, que según la asambleísta Mariana Yumbay, es el incremento de penas. Y lo que se ha hecho es dividir en bloques. Hay un bloque, por ejemplo, de incremento de penas que todo el pueblo ecuatoriano está de acuerdo y nosotros hemos sido los que hemos propuesto, esos vamos a apoyar. El punto en discordia en estas reformas es la quinta causal que la comisión incluyó para el uso del recurso de revisión y que podría incidir en una sentencia condenatoria ejecutoriada. Para el correísmo, la salida está en una tercera moción a la hora de votar. Una de las alternativas es una nueva redacción, para eso debería regresar a la comisión. Lo otro es que en efecto tome más tiempo. La cuestión aquí es no trabar las otras reformas que vienen de la mano con atender la problemática nacional, el tema del secuestro, la extorsión, el sicariato. En Acción Democrática Nacional, partido afín al gobierno, insisten en que el informe para este segundo debate debe regresar a la comisión para que se hagan los cambios que bloquean la aprobación de este paquete de reformas. Ojalá que así el señor presidente de la comisión recoja esta petición, solicita al presidente la suspensión del punto y en 8 días traiga un proyecto de ley lo suficientemente sólido, con los suficientes consensos. La intención ahora sería que en una nueva moción se pida que la votación sea dividida y que en uno de esos bloques se vote solo por el incremento de penas, la inclusión del feminicidio, la justicia indígena, y en otro el recurso de revisión en su artículo y la disposición transitoria única, así como la caducidad de la investigación y la reserva de la indagación previa. La Comisión Ciudadana de Selección aprobó la resolución con las notas finales de los 12 postulantes al cargo de defensor público. El mejor puntuado es el exdirector del Consejo de la Judicatura en Los Ríos, Rodrigo Frías Doral, con 96,4 puntos sobre 100. Le sigue el ex juez de la Corte Nacional, Byron Guillén, con 84,4 puntos. Con ello, el Consejo de Participación Ciudadana tiene 3 días para convocar a la etapa de impugnación ciudadana. Seguimos, amigos. El INEC entregó datos sobre la proyección demográfica del país hasta 2050, donde se prevé una población de 21,1 millones de ciudadanos. Andrea Samaniego nos tiene las cifras. Así es, para este 2024 se prevé que seamos 17,9 millones de habitantes. Será para el 2050 cuando registremos 21,1 millones de habitantes. Esta lentitud en el crecimiento se traduce también en que existe una caída en la tasa de fecundidad, pues en 1950 las mujeres tenían un promedio de 6,8 hijos. La edad promedio era de los 24 años. Esto cambió radicalmente en el 2022, pues las mujeres tienen 1,86 hijos a una edad promedio de 28 años. Desde el 2010 tenemos una caída pronunciada del número de niños nacidos vivos en Ecuador. Es así que según las proyecciones del INEC muestran que la población de adultos mayores se triplicará hasta el 2050, con 125 personas mayores de 60 años por cada 100 niños menores de 15 años. Dentro de esta proyección, Ecuador está además experimentando una ola migratoria. Se registra una salida neta de 63.900 personas en este 2022, muy similar a la crisis del año 2000 cuando se registró un éxodo masivo. Ahora las autoridades señalan que estas cifras son el punto de partida para mejorar las políticas públicas en el país. Tenemos varios retos. Seguridad social. Van a haber menos jóvenes, por ende, las reglas del juego, del mercado laboral, de la seguridad social, tienen que replantearse de forma urgente.
Segundo, van a haber menos niños. De allí que también esta información es extremadamente importante para poder reorganizar o optimizar los recursos del Estado. Y autoridades energéticas aseguran que es poco probable que se maquillen las cifras de la producción petrolera nacional, pues existen varios controles. De ser el caso, apuntan a que la atención se debería centrar en los poliductos. Aunque la producción petrolera en los últimos años ha oscilado entre los 450.000 a 480.000 barriles diarios, ha sido el mismo Ministerio de Energía y Minas el que ha puesto en tela de duda las cifras. Días atrás, la titular de esta cartera, Andrea Robo, admitió que encontraron números completamente maquillados, lo que para su antecesor, Fernando Santos Alvite, es algo completamente imposible. Petroecuador está asociado con compañías privadas que le ayudan a producir. Y ellas también tienen contadores automáticos que miden la producción. Hay la inspección de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que pozo por pozo mide la producción. Y en tercer lugar, hay la inspección del Ministerio de Energía. De los 486.000 barriles de petróleo producidos el 18 de febrero, el 81%, es decir, 395.000, corresponde a Petroecuador. De acuerdo al exgerente subrogante de esta empresa pública, llegar a este cálculo es un proceso complejo, pues se contabiliza la producción de cada pozo y se emite un informe diario. Llevando a cabo un conteo de todas las personas que pueden estar involucradas en recabar esa información, puede estar sobrepasando las 60, 70 o inclusive llegar a 100 personas. Para el exministro Santos, más que enfocarse en cifras de producción petrolera que tienen toda una cadena de control, la mirada debería dirigirse a sus derivados, a los poliductos que día a día sufren hasta 3 pinchazos. Petroecuador jamás reportó. Esa gasolina debe venderse aquí mismo, porque son grandes cantidades, a gasolineros inescrupulosos, va a los productores de droga. De ahí que añade que el Ecuador no puede seguir regalando la gasolina. El país ya está consumiendo 300.000 barriles por día y apenas 180.000 para exportación. Con una producción en decline y un consumo creciente, cualquier rato nos vamos a convertir, sin darnos cuenta, en importadores de crudo. Petroecuador cuenta actualmente con 25 bloques petroleros, 3 refinerías y 13 terminales de derivados. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, asegura que se trabaja en la regularización de los salarios del sector público. Una investigación en curso revela excesos y privilegios en algunas empresas públicas. Que nadie en el sector público, absolutamente nadie, puede ganar más de $5.100. No obstante, la realidad de las empresas del sector público es distinta. Los salarios más altos superan en algunos casos el 50% del sueldo del presidente de la República y en otros lo duplican o más. Es la burocracia dorada que se ha dado modos para lograr remuneraciones impensables para un país en crisis. Y allí están Petroecuador, CNT, CENEL y SELEC encabezando este ranking. En enero de este 2024, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, encendió la alarma sobre los megasueldos en el sector público y habló de remuneraciones que superarían los $8.000 por mes. De ahí que desde el ministerio se adelanta una investigación sobre estos excesos. Indudablemente es un llamado de atención del Ministerio de Trabajo de que algo no está sucediendo correctamente. Datos preliminares reportan, por ejemplo, que en CNT un técnico integral recibe en promedio mensual más de $8.300, el gerente general más de $7.835, un técnico en servicios corporativos $8.029, más de $3.000 por encima del salario del presidente. En el sector eléctrico la situación es aún más compleja. Pagos extra, incrementos de sueldo establecidos en la contratación colectiva y otros beneficios que suman mes a mes muestran cifras de escándalo. En la Corporación Nacional de Electrificación, CENEL, por ejemplo, un experto técnico de generación promedia un ingreso mensual de $10.784. Un profesional social supera los $9.500. O un profesional de procedimientos contractuales, más de $9.337. En SELEC el privilegio para pocos es aún mayor.
Un supervisor de operación promedia un ingreso al mes de $13.075. Un jefe de tesorería más de $12.500. El jefe de zona más de $10.770. Pero, ¿cómo se llega a tener este tipo de ingresos si los salarios registrados en nómina son bastante menores? Porque a esos sueldos hay que sumarle los beneficios de la contratación colectiva. Ese fue el diagnóstico que hizo el Ministerio de Trabajo. Altas autoridades no deben percibir los beneficios de la contratación colectiva. Se incumple con el mandato constituyente 8, segundo incumplimiento de decreto presidencial. Por ahora, desde el Ministerio se trabaja en una propuesta de reformas para regularizar los salarios, evitar abusos y transparentar las cuentas de una parte del sector público que, al amparo de la autonomía, cae en excesos.